Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Esto es Medicina Forever y en este video les estaré hablando sobre el síndrome febril. La fiebre es con frecuencia, pero no necesariamente, parte de un mecanismo de defensa del organismo a la invasión de microorganismos vivos o de materias inanimadas reconocidas como patógenas o extrañas para el huésped. Fiebre se define como el aumento de la temperatura mediada por pirógenos por encima de los valores normales, la cual se puede representar de diferentes maneras. La podemos encontrar como febrícula cuando no asciende a los 38 grados Celsius, fiebre moderada si la cifra se encuentra entre 38 y 39, fiebre alta cuando la temperatura se encuentra entre 39 y 40 e hiperpirexia por encima de los 40 grados. El recién nacido, especialmente el prematuro, debido a la inmadurez de los mecanismos termorreguladores, fácilmente presenta fiebre por incapacidad de adaptación ante las temperaturas externas, que se toleran a otras edades sin ningún trastorno. Durante los 2 primeros años de vida, el 60% de los niños va a la consulta alguna vez por este síntoma. Su etiopatogenia. Causada por pirógenos se divide en dos categorías: pirógenos exógenos y pirógenos endógenos. Los pirógenos exógenos viven fuera del organismo y estimulan los macrófagos u otras células para que se produzcan los pirógenos endógenos y la fiebre resultante. Estos son los microbios, las toxinas u otros productos bacterianos. Los pirógenos endógenos, estos pirógenos son derivados de las células del huésped en respuesta a estímulos provenientes de las infecciones o inflamaciones. Se conocen como citoquinas pirógenas, que son los principales mediadores de la respuesta febril: el interleuquín 1, el interleuquín 6, el factor de necrosis tumoral, los interferones, interleucina 6, interleucina 11, el factor inhibidor de la leucemia, el factor neurotrópico ciliar y oncostatina. Causan fiebre al iniciar cambios metabólicos en el centro termolagor hipotalámico. Los microorganismos, las toxinas y otros mediadores químicos inducen la producción de pirógenos endógenos por las células inflamatorias del huésped. Las citoquinas pirógenas estimulan directamente el hipotálamo a producir PGE2, que reajusta el punto térmico de regulación. La transmisión neuronal del hipotálamo lleva a la conservación y generación de calor y al aumento de la temperatura corporal. El aumento de la temperatura corporal está asociado a la disminución de la reproducción de microorganismos y a un aumento de la respuesta inflamatoria. Así, muchas evidencias sugieren que la fiebre es una respuesta adaptativa y que debe ser tratada solamente en determinadas situaciones. La producción de calor asociado a la fiebre aumenta el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y la fuerza cardíaca. De esta forma, la fiebre puede exacerbar la insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedades del corazón y la insuficiencia respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. La fiebre se puede clasificar de diferentes maneras. Fiebre con síntomas de localización, que orienta hacia el diagnóstico de una enfermedad específica. La fiebre sin localización o con signos no específicos. La fiebre de origen desconocido, en la cual a todo niño ingresado sin un aparente sitio de infección o sin el diagnóstico de una enfermedad no infecciosa después de 3 semanas de atención ambulatoria o después de 1 semana de evaluación hospitalaria. Sus principales causas son enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas, enfermedades neoplásicas, aunque en los niños con enfermedades malignas raramente presentan solo fiebre, por medicamentos por el antecedente de administración. La fiebre aguda es de duración del proceso febril no mayor a 1 semana. Es la más frecuente y puede ser por causas infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas tenemos que es causada por virales respiratorias como la rinitis, la faringoamigdalitis, la otitis y la sinusitis. Las bacterianas tenemos el streptococos, los neumococos, los haemophilus influenzae. Las infecciones urinarias causadas por Escherichia coli, las salmonelas y Campylobacter y otros gram negativos. Infecciones protozoarias, entre ellas el paludismo, es una de las principales causas de fiebre a cualquier edad. Las enfermedades exantemáticas y la gastroenteritis. Entre las no infecciosas tenemos los procesos oncológicos, las enfermedades del colágeno como la artritis reumatoide, la fiebre reumática, las alteraciones metabólicas como la deshidratación, la postcirugía, la toxoalergia a medicamentos, la fiebre simulada y las reacciones vacunales. Cabe destacar que la fiebre prolongada persistente es con una duración de 7 a 10 días o más, y el 34% de las fiebres prolongadas son infecciosas. Las más frecuentes son las infecciones urinarias y las meningitis bacterianas. También está la fiebre falsa o la pseudofiebre, que son errores en la exploración en la colocación del termómetro cerca de un foco inflamatorio, por ejemplo, una dentinitis axilar
o inguinal y proximidad a un foco calórico. La determinación de la temperatura en un momento inadecuado, como el ejercicio físico intenso o durante la ingestión de una comida abundante. Las manifestaciones clínicas que acompañan a la fiebre son muy variadas. Entre ellas tenemos la taquicardia, que produce unos 15 latidos por minuto más por cada grado de aumento de la temperatura corporal. La taquipnea, la sudoración que conlleva la sed excesiva y facilita la deshidratación. La cefalea atribuible a la vasodilatación. La congestión de la conjuntiva ocular y faríngea, las mialgias, la anorexia, los vómitos por reducción de las secreciones digestivas de la motilidad gastrointestinal, las convulsiones febriles en algunos niños entre 6 y 5 años y los escalofríos que son raros en lactantes y en transicionales. En los exámenes complementarios a indicar encontramos el hemograma, la eritrosedimentación, que es la misma BCG. El riesgo aumenta cuando hay una BCG mayor a 30. El uroanálisis, el sedimento urinario, es tanto más elevada cuanto mayor es el niño. Debido al riesgo de contaminación de orina por bolsa, es recomendable obtener urocultivo mediante el sondaje vesical o por punción suprapúbica, cuando se vaya a instaurar un tratamiento antibiótico. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normal, hay un recuento de leucocitos no totales y de neutrófilos. Una cifra de leucocitos superior a 15.000 multiplica por 5 el riesgo de bacteriemia oculta. El cultivo de sangre es la prueba que define una bacteriemia y suele realizarse en niños de riesgo de bacteriemia. La radiografía de tórax en niños a esta edad con fiebre sin foco es habitualmente normal. La proteína C reactiva es en general un marcador de gravedad muy útil en infecciones bacterianas y puede encontrarse por encima de 20 miligramos por litro, hasta un 20% de las infecciones víricas, y que hasta un 10 al 15% de las bacteriemias pueden tener valores normales al inicio del cuadro. El diagnóstico positivo. Para realizar el diagnóstico del síndrome febril agudo nos basaremos en la breve duración previa del proceso y en una determinación correcta de la fiebre. Cualquier niño que acuda por un proceso febril agudo debe ser sometido al menos a una anamnesis y un reconocimiento médico detallado. Para continuar la certeza de una fiebre prolongada de causa desconocida, descartarás los errores de exploración e interpretación y verificarás que no se trata de periodos frecuentes de fiebre de corta duración. Y en su diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial de la etiología es amplio. Si bien en la inmensa mayoría de los casos corresponde a una infección, no obstante es necesario constatar la fiebre y descartar otras causas no infecciosas de aumento de la temperatura. La hipertermia, enfermedad que es potencialmente mortal donde no existe termorregulación hipotalámica ni pirógenos mediadores. Y en consecuencia los antipiréticos convencionales no son útiles. Expresa hipertermia cuando se llega a valores mayores a 32 grados Celsius. Paciente presenta piel caliente, seca o el fracaso de los antipiréticos. La hiperpirexia es cuando hay por encima de 40 grados Celsius axial o 41 grados Celsius rectal y suele ser debida a un golpe de calor, intoxicaciones, lesiones del sistema nervioso central e infecciones sobreagudas o fulminantes. Su tratamiento. El tratamiento consiste en las medidas preventivas, en la cual vamos a proporcionar una información completa a los padres del significado de la fiebre, y la medida más apropiada del tratamiento sintomático, instrucción detallada de posibles signos o síntomas que pueden aparecer y que debe vigilarse exhaustivamente para reevaluar al niño. En las medidas generales hay que desnudar al niño y volver a tomar la temperatura a los 15 a 30 minutos. La fiebre con una temperatura menor a 39 grados Celsius en los niños saludables generalmente no requiere tratamiento. Debe tratarse siempre que sea posible de usar un solo medicamento. El tratamiento más racional incluye alivio del distrés. Debe usarse ropas holgadas, reducir la temperatura ambiental, controlar la ingestión de líquidos que le permita mantener una buena hidratación. Los baños con agua tibia sin alcohol es otra buena recomendación. El tratamiento medicamentoso o el tratamiento específico. Los fármacos que inhiben la ciclooxigenasa cerebral son eficaces para reducir la fiebre. Entre los utilizados con más frecuencia se incluyen el paracetamol, la aspirina y otros AINES. El paracetamol con dosis de 15 mg por kilo cada 4 a 6 horas, pudiendo administrarse incluso hasta 25 mg por kilo como dosis inicial sin sobrepasar los 90 mg kilo día. El acetaminofén con una dosis de 10 a 15 mg cada 4 horas por vía oral. No tiene asociados efectos adversos, sin embargo su uso prolongado puede producir lesión renal y dosis masivas que pueden producir la falla hepática. El ibuprofeno, cuya dosis es de 5 a 10 mg por kilo cada 6 a 8 horas por vía oral.
Esto puede causar dispepsias y sangrado digestivo y la disminución del flujo renal, y más raramente meningitis aséptica y hepatotoxicidad y anemias plásticas. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido el primer video de Medicina Forever. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like, recomiéndelos a sus amigos y que el Señor los bendiga.